decir la data, como que no es que esté mal dicho, sino que no es correcto, no es apropiado, mejor dicho, ¿no? El término, ¿no? Los datos, tal cual, datos. Entonces, al ser custodios, también tenemos que saber dónde lo vamos a guardar, dónde lo vamos a backupear, dónde vamos a tener esa data disponible, ¿no? Otra vez me equivoqué, dije data, los datos disponibles, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿no? En un supermercado, los datos van a estar, ¿dónde? Bueno, profe, en un supermercado hablamos desde el POS que está en el punto de venta, pero ese post va a leer un código de barra y ese código de barra va a tener información de un código, de un SKU, ¿no? De un código de producto, etcétera. Los datos estarían, ¿no? En el aplicativo de ventas, donde tengo todas las tablas de los productos, tengo todas las tablas de los precios, tengo toda la tabla de las promociones, y hay un mix ahí de cruces, ¿no? Entonces ahí están los datos. En esas tablas se van guardando los datos, ¿no? Entonces, analizando el tipo de negocio donde estamos, ¿no? Entonces tenemos que ya estar preparados para lo que se nos viene. Si tú vas a llegar a entrar a trabajar, ¿no? En una empresa retail, una empresa comercial, una empresa netamente distribuidora, comercializadora, eso es lo que te vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, un supermercado. Vayamos a otro ejemplo, ¿no? Las redes sociales, tú puedes generar datos, obviamente, a través de post, ¿no? A través de post que tú lanzas para recoger, pues, las sensaciones, para recoger los estados, los ánimos. Entonces, generas un mapa de calor de acuerdo a las horas, de acuerdo al día, de acuerdo al tráfico que generan estos posts que vas lanzando en las redes sociales. Y eso se va guardando en tu red social. Y dependiendo de tu red social, se va guardando en unas bases de datos locales de esas redes sociales. Que a través de un API, y eso lo comentamos, ¿no? En alguna clase, a través de un API tú recoges esa información, ¿no? Las encuestas, por ejemplo, ¿no? Las encuestas también son típicas de lanzarlo en redes sociales para que tú puedas recoger esa información. Más allá de las redes sociales, las encuestas ya son preparados de formularios en Google o en Microsoft que también pues, pueden generar información, pues, perdón, pueden generar datos y que están almacenados en ciertas tablas. Entonces, repito, ¿no? Ante algún escenario, tú ya te tienes que anticipar qué te espera, ¿no? ¿Dónde están esos datos? En una tienda por departamentos, por ejemplo, en mi caso, que es retail, full retail, las ofertas nuevamente, así como un supermercado, perdón, los datos, así como un supermercado, están en las ofertas, están en los precios, están en los productos, los datos que abundan dentro de los productos, los metadatos que son clasificaciones ya de los datos, ¿no? Divisiones de los datos, y que también pertenecen, ¿no? a la tabla de diversas tablas, mejor dicho, de que se maneja en una tienda por departamento. En tu casa, en mi casa, también tienes datos. Datos de censos demográficos, población, ¿no? Transporte eléctrico en el bus, en el microbús, ¿no? En los taxis también hay datos, ¿no? Tú generas datos al consumir un servicio de transporte. Los aplicativos también, ¿no? Generan datos. Tú sabes, tú has tomado un aplicativo de estos, has usado y generan datos para lo que es rutas, para lo que son pagos, para lo que son ofertas, para lo que son recargas, etc. Entonces así tú te vas a encontrar con diferentes escenarios donde tienes que analizar dónde se generan los datos y cómo se generan los datos. Te repito otra vez, ¿no? Administración implica la obtención de los datos, ya sea comprando o generando, ¿no? Inputs de datos, y estos datos van a ser procesados para que luego exista un output, ¿no? Una salida, un reporte, una vista, algo. Pero más allá de ello,
nuestro rol como administradores también se le añade un rol más, que es el custodio, el salvaguardar. ¿Quién custodia tus datos? ¿Quién es el custodio de tus datos? ¿Quién es el responsable del custodio de tus datos? Es otro rol, ¿no? Entonces, como administradores tenemos que saber también cómo custodiar tus datos, ¿no? O tu base de datos. En resumen, tenemos 17% de aumento de ventas de empresas con plataforma de comercio electrónico, ¿no? Mira, acá he bajado una tabla donde muestro ahí unos datos de crecimiento, ¿no? De crecimiento de capitalización de mercado en el e-commerce, por ejemplo. Entonces, si lo hacemos por marca, vemos que la marca top está ahí, vemos Amazon con el comercio online, que es su sector de trabajo, sede, ¿no? Y la cantidad de miles de millones. 27.4 servicio en la nube, 26.5 suscripción de plataforma de trabajo, 40% comercio online para productos de primera necesidad. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esta información ya masticada, ya digerida a través de un reporte, es la elaboración de una presentación basada en datos. Entonces, veamos, ¿no? Los datos, qué importancia, qué tan importante se da desde el input. Pero claro, si el input está mal elaborado, vas a tener un reporte mal elaborado. Cuán importante es que tu input sea limpio para que tu reporte sea o esté bien elaborado. La reportería cada día es mayor la demanda, ¿no? O sea, cada vez más las empresas demandan mejoras a nivel de reportería. Y cuando hablamos de reportería no es bajar una tabla, descargarlo en Excel y darle tratamiento de Excel para sacar una tabla dinámica y presentarlo. No, ya es más que eso. Eso era hace 10, 15 años. Hoy en día ya se habla ya de analítica, se habla ya de Big Data, se habla de tener un tratamiento de esos datos para tener algo más conciso, algo más masticado, algo más, ¿no? Elaborado y poder tomar decisiones con esa información. Según Kruger, que es el CEO de la empresa esta de Big Data, si no vendes no existes, si no puedes vender si no conoces las necesidades de tu cliente. Aunque parezca un concepto vaporoso, el manejo de base de datos y su correcta interpretación a través de un buen análisis brinda la posibilidad de manejar una gran cantidad de datos para crear nuevos servicios comerciales. Para las empresas de hoy es recomendable entender el manejo de estos datos porque supone la columna vertebral de rentabilidad de cualquier negocio. Ya, el manejo de estos datos, da a entender, ¿no? La columna vertebral de rentabilidad de cualquier negocio. La elaboración de un examen interno a través de este permite ofrecer soluciones que lleven a las empresas a mejorar sus servicios y repensar su estrategia. Claro, ¿no? Te mostré anteriormente, yo manejo reportería de venta, reportería de logros, de reportería de avances, y gracias a ello, gerencia toma decisiones inmediatas, ¿no? Es lo mismo. Es porque se entiende que el manejo, el tratamiento de estos datos supone la comprensión del negocio. Eso en pocas palabras, ¿no? Supone que ya estamos preparados para asumir responsabilidades y asumir retos, asumir cambios, pero que tengan relación con los resultados de estas reporterías. Qué importante es tener una data limpia para tener un factor real de cómo está mi negocio. Y nosotros, como administradores de base de datos, tenemos que garantizar que esa información sea limpia. Y aquí entran conceptos, pues, ¿no? De tratamiento de información, ¿no? De seguridad, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de seguridad, tenemos que tener en claro que debemos cumplir tres requisitos, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos tres requisitos, por ejemplo, cumplen para que nosotros podamos tener una data segura, ¿no? Ahora, ¿qué estándar podríamos seguir ahí? Claro, tenemos varios, ¿no? El SGCI
del ISO 27000, tenemos un poco a nivel de servicios, no podemos usar un estándar como COVID, ¿no? Servicios al cliente interno, al cliente externo, etcétera, ¿no? Pero ligado al tratamiento de estos datos. Entonces, hay muchos estándares hoy en el mercado. Por eso es necesario entender primero el negocio. Si no entendemos el negocio, no hay forma de que estos datos hereden un tratamiento para que bote una información oportuna, una información, digamos, nutritiva para el negocio. Si tu core business, o sea, tu proceso de negocio principal de la empresa, no está bien definido, y tú lo has visto, ¿no? En análisis de sistemas, ¿no? Diseño de sistemas, entender el negocio es vital, porque de ahí nacen tus flujos de trabajo, de ahí nacen tus primeros diagramas, de ahí nace tu base de datos. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ahora vamos a entender cómo podemos diseñar una base de datos y entender el análisis de administrarla, ¿no? Que es en realidad el curso, ¿no? Ayuda a conocer mejor las preferencias del cliente, a tener sus productos más recurridos, siempre actualizados y a su disposición, y por encima de cualquier cosa, incrementar los beneficios, ¿no? Bueno, el proyecto todavía no lo vamos a ver ahora. La arquitectura simple, yo te mostré al inicio de clase una arquitectura bastante completa, que es la que yo manejo, pero la arquitectura simple de 3 capas es la que se sigue usando hasta ahora, en muchos negocios. Tú ya conoces esta arquitectura, ¿no? La de 3 capas. Ahorita hablamos ya de una arquitectura multicapa porque ya estamos migrando toda la nube, y es correcto. Pero todavía veamos la arquitectura de 3 capas, ¿no? Donde está el cliente, la capa de negocio y la capa de datos. En la capa de negocio es donde está el aplicativo, donde está el objeto, ¿no? Donde está el programa objeto, mejor dicho. Está el aplicativo donde va a generar información, donde se va a generar data o datos. Y esto es lo que tenemos al final, ¿no? Una capa de datos donde tenemos la base de datos en sí, y esa base de datos va a recepcionar, ¿no? Órdenes para poder ejecutar, interpretar y convertir. Ahí entran los conceptos de dataset y data table, que son conceptos de programación para poder acceder a ese servicio, al servicio de la base de datos. En la capa de negocio ya es el flujo de trabajo, el proceso de negocio que obedece a una práctica que tenemos dentro del aplicativo. La capa de negocio va a lograr que exista una comunicación fluyente entre todos los actores, entre todos los procesos de negocio que se han definido. Entonces, ahí existen validaciones, existe manipulación de correcciones de errores, etcétera, o procesamiento de datos. De cara al cliente, la capa es la capa de presentación, ¿no? Porque acá ya vemos reportes, vemos algunos formularios, vemos algunas imágenes que nos da o nos invita a llenar, o sea, a hacer inputs, ¿no? Dentro de esa capa de presentación. Entonces, nosotros muchos nos fijamos en el resultado final, que es la capa de presentación. Puede haber productos que tengan un buen diseño, ¿no? Pero por dentro el proceso de negocio está por los suelos. Tenemos sistemas que procesan todo el flujo de información y que al final, ¿no? Cierra a pérdida, cierra en rojo. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen planteamiento del negocio, ¿no? Para con esta arquitectura. Para lograr, por ejemplo, una arquitectura como esta y entender el proceso de negocio, lo que arrancamos para obtener el proceso de negocio neto es generar una abstracción. Y esto lo llevaste el ciclo pasado, entiendo. Abstraer significa empezar a captar las sensaciones básicas de un flujo de trabajo, de un flujo de negocio. Captar y entender. Por ejemplo, acá vemos un plano, ¿no? De un alumbrado. Tenemos una leyenda en la parte superior
y tenemos la confirmación de que este es mi plano eléctrico. O sea, sin ir muy lejos, yo veo esto y digo que es un plano eléctrico, pero ¿cómo determinar qué cosas son las X? Ahí dice bombilla, ¿no? En la leyenda. ¿Qué cosas son tal cosa, tal cosa, tal cosa? Entonces, yo tengo que saber interpretar y leer un tipo de estos datos, ¿no? De estos inputs. Se supone que debe estar ya en el sistema transaccional. Y si no lo estuviese, pues ahí estábamos hablando de que, por un lado, tenemos unos datos que no están ingresados a la base, y por otro lado tenemos la base de datos que carece de esta información que se está presentando, ¿no? Pero lo importante es abstraer. Por ejemplo, acá yo veo el plano y veo que existen unos círculos con una X. Entonces, la abstracción me ayuda a un nivel de concentración de entender, ¿no? Oye, acá tengo varios, no sé, pues un plano con varias habitaciones donde la línea amarilla que tú ves ahí en pantalla es el alumbrado, ¿no? Con la toma de tierra. La línea celeste es la fase neutra, correcto, y el hilo rojo es la fase de corriente directa. Entonces, al hablar de interruptores, al hablar de conmutadores, hay que saber operarlas, ¿no? Hay que saber, o al menos recordar cómo operarlas. Por ejemplo, acá alguien que me diga qué cosa ven en la abstracción acá, ¿no? Si tú ves esto, un plano, ¿qué datos sacas? ¿Qué datos obtienes? ¿Cómo armarías tus tablas? ¿Qué datos son los más relevantes? ¿No? Según esta imagen que tú ves ahí, ves un plano, ¿no? Un plano, eh, ¿no? Que está listo poder, como para poder rellenar datos, ¿no? O hacer inputs. Acá, obviamente, vemos un plano de una casa, un departamento, no sé, algo, una construcción, ¿no? ¿Falta la leyenda? Claro que sí, falta la leyenda. Entonces es grave porque no podemos generar información basada en datos. O sea, no podemos obtener esos datos porque no tenemos la información disponible. Si lo hubiese, obviamente que la abstracción me va a permitir acceder a la información de este plano. O sea, podemos obtener información de los ingresos, no sé, pues de alguna acción que nos haya o haya alterado el concepto justo de datos, ¿no? De la información. Por ejemplo, yo puedo decir que esta zona de acá es un dormitorio, pero yo puedo decir que también en la cómoda es más grande que la cama. No está en la imagen, pero en la imagen yo puedo decir, oye, tantos metros cuadrados tiene ese dormitorio, tantos metros cuadrados cuento yo con, eh, no sé, pues acá veo que es una cama con su mesa de noche, ¿no? ¿Por qué más grande o menos grande que esta cómoda que supuestamente está ahí? Y en el otro lado igual, ¿no? O sea, hay que generar datos correctos y eso se va a llenar en un sistema, en este caso sería un sistema inmobiliario, ¿no? Donde tenemos ahí varios inputs de información. Eso es abstraer, empezar a entender y empaparte del problema, el requerimiento, la necesidad del cliente para poder ofrecerles algo que vaya de acuerdo con lo que se quiere, ¿no? Eso es abstracción, eso es abstraerse de cara a un proceso de negocio, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un plano mucho más elaborado, ¿no? La absorción, ¿dónde sería acá? ¿No? Un tema de absorción. Bueno, esto ya es un plano mucho más elaborado. ¿Y dónde está la abstracción acá? Bueno, en una interacción del usuario con el sistema. Acá el usuario va a intervenir. ¿Pero qué usuario? ¿No? Si tengo un plano más elaborado, obviamente que la persona va a solicitar más información de un plano como este, ¿no? Entonces, como que ahí también genera datos. ¿Qué es la abstracción entonces? Es una interacción de usuarios con el sistema de trabajo, ¿no? Representa características principales de los objetos, así como su comportamiento. Esta va a ser la arquitectura ANSI, lo que vimos la semana pasada también, arquitectura ANSI,
Y hay tres niveles: físico, lógico y de ventas. En el nivel físico, el nivel más bajo de atracción, solamente ahí caben, pues, los datos, pero como están en su magnitud. Si son datos que se manejan en bytes, kilobytes o megabytes, es mejor que mantenga esa causa, ¿no? Es el nivel más bajo de la abstracción. A nivel lógico, bueno, acá ya se ven que existen relaciones entre bases de datos, relaciones que deciden, bueno, que deben decidir, ¿no? Aquellos DBAs deben decidir para qué lado van a estar. Ahí los DBAs tienen ¿no? Una labor bastante ardua. Eso es a nivel físico. Luego tenemos a nivel de vistas, ¿no? Hay el tercer nivel, es el nivel de vistas, donde se describe solo una parte de su base de datos completa, que es a nivel físico. Entonces, abstraer va más allá de, oye, dibujo ¿no? Dibujo un plano, ¿no? Donde están ahí toda la ruta que yo hago para, ¿no? Algún establecimiento. Entonces acá sí es necesario saber qué cosas abstraer. Relación entre los organismos de estandarización. Mencionamos que digamos, la estandarización más común, la estandarización, digamos, la mejor, por un lado, es la ANSI. Y mira lo que ves en pantalla, ¿no? ANSI, mundialmente conocido, maneja incluso o está asociado incluso a ISO. Y dentro del ISO vemos que 27000 es la más y mejor. Me refiero a ISO 27000, que es lo que vamos a también ver de a pocos cuando administremos un servicio de base de datos. Ojo, no estoy diciendo un servidor, sino un servicio de base de datos. ¿Perdón? A nivel de vistas sería así, ¿no? A nivel de vistas, ¿no? Vista 1, vista 2, vista N. Pero a nivel físico y a nivel lógico no se toca. No es que está en otro tipo de proceso eso, entonces mejor no se toca. Nivel de vistas, ¿no? Varias vistas que yo puedo tener sobre mi base de datos. Niveles de arquitectura, bueno, nivel externo, nivel conceptual, nivel interno. Tal cual. Muy bien, entonces los niveles en arquitectura, nivel externo, nivel conceptual y nivel interno, ya pasan a un segundo plano, porque esto se supone que ya está elaborado de acuerdo al proceso de negocio, de acuerdo al core business. Si no hemos sacado provecho de ello, entonces los niveles de arquitectura van a ser los típicos comunes, ¿no? A nivel externo, a nivel conceptual, donde está la comunidad de usuarios, pero usuarios, digamos, ad hoc, ¿no? Usuarios que son importantes de acuerdo al proceso de negocio que se está evaluando. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que a nivel de arquitectura, el nivel conceptual de toda la comunidad de usuarios es toda la población, ¿no? El 100%. El gran problema que yo tengo, por ejemplo, es que el 100% va a salir de la empresa, pero va a salir con, digamos, va a salir de la empresa con temas de funciones específicas, ¿no? De acuerdo a su rol que desempeña. A nivel externo, tenemos varias vistas para ciertos usuarios que tienen ciertos accesos a ciertas aplicaciones. A nivel conceptual, tenemos los usuarios que ya manejan el negocio y que proceden a ver los datos o tratar los datos de acuerdo a lo que el aplicativo les permita. A nivel interno, ya es full almacenamiento. Los usuarios no tienen nada que ver con el almacenamiento de los datos. Es más, ni saben dónde se almacenan y no deberían saber tampoco. Entonces, a nivel interno es full vista de almacenamiento. ¿Cómo se almacenan los datos? En los discos duros, ¿no? Ya vimos eso también la semana pasada. Hablamos de SCSI, ¿te acuerdas, no? SCSI, ¿no? Hacer arreglos de los discos y todo eso.
El nivel conceptual diría yo que es lo más delicado, es lo más correcto, porque ahí hablamos de vistas de los usuarios, ¿no? Las diferentes vistas que ella tiene, ¿no? El usuario, me refiero. El usuario tiene. Y a nivel externo, pues ya son usuarios individuales que generan, o sea, acceden a cierta información, pero bueno, es nivel externo. Entonces son los niveles de arquitectura que existen. Si hablamos dentro de una arquitectura mucho más grande, debemos acá ver que tenemos el manejador de base de datos, ¿no? Con data almacenada o datos almacenados, donde existe el nivel de vista conceptual, ¿no? Vista conceptual, y acá arriba también hay vista externa A, vista externa B, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo tengo acá físicamente mi base de datos. Acá no puedo hacer mucho, salvo cambiar un disco duro, mover la base de datos de un disco a otro, posiblemente. Pero de ahí no paso. Esta conexión directa, vista externa B, B2, B3, B1 que dice acá, son las diferentes salidas de información de cara a de estos usuarios, ¿no? ¿Ok? Tengo también la vista conceptual, que ya es mucha decisión con respecto a si debe o no se debe almacenar, ¿no? ¿No? Correcto. Una vista conceptual, yo defino cómo es el proceso de negocio y voy a necesitar qué tipo de ropa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, una base de datos a nivel físico está asociado a puros datos en discos duros. A nivel conceptual, tengo yo base de datos de, no sé, prendas de vestir, base de datos de precio, base de datos de productos, que son las prendas de vestir, etc. Entonces, a nivel conceptual, yo tengo ya generado ciertas tablas, ¿no? Que obedecen a procesos de negocios que se van a amarrar entre sí. Un proceso de negocio de ventas requiere las tablas de producto, la tabla de precio, la tabla de promoción, la tabla de cliente, la tabla de etcétera, etcétera, etcétera. A nivel conceptual tú ya lo entiendes, tú ya lo masticas, tú ya puedes hacer tus propios queries. Pero a nivel externo ya está todo masticado, solamente haces clic y ves el reporte. Esa es la tendencia hace muchos años atrás, ¿no? El administrador de base de datos no solamente es los outputs que ¿no? Tú vienes y accedes a los outputs, ¿no? A la salida de información. No, el tratamiento es otra cosa. El tratamiento es saber manejar y manipular esa base de datos. Una base de datos que pueda, ¿no? Que se pueda administrar de manera correcta. Entonces, estas tres fases no te olvides, ¿no? La vista interna, que es la base de datos, ¿no? Almacenada físicamente, ya sea estando in-house o estando en la nube, ¿no? Pero al fin y al cabo es una base de datos almacenada. La capa de aplicaciones, si accede a todo el proyecto, ¿no? A nivel conceptual, yo ya tengo ya más, ¿no? Para entender. Esa es la arquitectura ANSI, ¿okay? Que hemos heredado hace muchos años. Veamos un ejemplo. Mira. El caso ejemplo de la biblioteca de la facultad. El contexto es el lugar donde se desarrolla el negocio facultad, ¿no? De la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en este caso, una base de datos. Posibles entidades, bueno, los que interactúan, por ejemplo, alumnos, profesores, libros, revistas, folletos, etc. Acciones, prestar libro, devolver libro, ingresar libro, eliminar libro, ¿no? Bueno, entonces son acciones que yo voy recogiendo de acuerdo al negocio, de acuerdo al proceso de negocio. Los datos que se necesitan, nombre del alumno, código del alumno, DNI, código docente, ICBN, publicación, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al definir las entidades ya estoy inmiscuyéndome al proceso de negocio. El proceso de negocio, si te exige un tema de estos, significa que las entidades tienen que obedecer al flujo del proceso de trabajo. Tienen que obedecer, ¿no? Entonces, las entidades, si están mal relacionadas, por ejemplo, es otro dolor de cabeza, ¿no? O sea, porque hay que analizar y revisar por qué no coincide, por qué no está en el enlace, por qué, ¿no? Está fallando, etc. Entonces,
hay que revisar, ¿no? Hay que revisar cuántas entidades tenemos, cuántas relaciones tenemos, ¿no? Para poder automatizar esos procesos. Ese es el año del boom de la automatización, ¿no? Hoy en día estamos esperando que siempre se haga unas conexiones, ¿no? Con APIs terceras, entonces tenemos que intervenir nosotros. De pronto el API X que venimos usando se cayó, no dio más, entonces tenemos que ver la forma de acceder a esa información, de acceder a esa data, ¿no? De otra manera. Entonces ahí tenemos datos que se necesitan, tenemos cómo se puede automatizar también. ¿Ok? Y la automatización es la parte donde entramos nosotros, ¿no? Porque nosotros vemos un negocio con una base de datos ya existente, con sus problemitas de repente, pero existente. Si yo, no sé, pues quiero ver algo más por ahí, se puede automatizar, ¿no? Ciertos procesos de negocio. Ciertos procesos de negocio se automatizan, ¿no? De todas maneras. Conceptos, entonces, base de datos, conjunto de datos con su respectivo esquema, almacenados en algún medio, como un disco, y usados en diversos propósitos de múltiples usuarios. O sea, ¿qué es esquema? Define la estructura de los datos, ¿no? Estructura, desde los datos mismos hasta los metadatos, ¿no? Por la organización. Esta estructura suele permanecer estática durante un gran periodo. Ese es el esquema de base de datos. Y la instancia son los datos que en un determinado instante posee, ¿no? La base de datos. Estos datos suelen cambiar, ¿no? Adiciones, borrados, actualizaciones, etc. Normalmente. Entonces, la instancia implica el acceso a ciertos datos, pero en un momento dado. Esa consulta caduca, esa consulta ya queda en el olvido. Siempre tiene que haber nuevas consultas, nuevos esquemas, nuevas instancias, etc. ¿Ya? Son conceptos básicos. Y dentro de un sistema de gestión de base de datos, vemos que, por ejemplo, SAP viene con un conjunto de programas, ¿no? Que es un ERP, pero viene un montón de programas, ¿no? La interacción con el sistema operativo. Ejemplo, Oracle, tú ya lo viste, SQL Server, MySQL, Postgres, la DB2, etc. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profesor. Muy bien. Ok, vamos a hacer un trabajo grupal. Ya he visto y he recepcionado el trabajo grupal 1 y 2 que hemos dejado. Eso el próximo lunes vamos a hacer una exposición. Hoy en día solamente para trabajar de manera grupal, ¿ya? Y continuar, vamos a tomarnos unos 15 minutos para hacer determinar entidades. Escojan cualquiera de estos negocios, supermercados, clínicas, tienda online, la escuela de la FISI, sistema de matrícula, aplicativo de pedidos ya, web, suscripción Spotify, e-commerce, aerolínea, para tener la abstracción de qué? De determinar entidades, datos, los campos y los roles. Solamente mencionar, solamente enumerarlos. Quiero recepcionar dónde están los datos, las entidades, etcétera, ¿no? Tiempo de 15 minutos y por ahí escogemos un par de grupos para que nos diga, por favor. ¿Ok? Vamos, 15 minutos de la funcionalidad del sistema, sino también de la custodia de esa información, de los datos, ¿no? Y, y cómo funciona, ¿no? Es lo más importante, ¿ya? Entonces lo dejamos eso para el trabajo número 4, que se viene después, y ahí se junta con el 3 y va a ser una sola nota, ¿ok? Eso lo vamos a ver luego. Entramos más en materia.
A ver, en los 60 la base de datos ya fue acuñado el nombre de database, ¿no? Las bases de datos relacionales entran en los 70, más o menos, en los 80 ya en los equipos de escritorio, ¿no? Ya se puede trabajar con las primeras bases de datos. En los 90 la programación orientada a objetos ya genera popularidad y las bases de datos también orientadas a objetos. Y ya para el año 2000, las bases de datos no relacionales ya empieza a emerger, ¿no? Empieza a salir al mercado. Obviamente, las bases de datos no relacionales es algo novedoso, es algo nuevo, pero hace 20 años ya hablamos ya de que no es tan novedoso, ¿no? Solamente que acá no hay un tratamiento crucial con ello, pero sí hay que ir entendiendo de que la base de datos no relacionales va a tener un papel importantísimo, ¿no? El tratamiento de datos más adelante, en los años siguientes, ¿no? Esta es la evolución. Y los sistemas de información. Los sistemas de información son los que nosotros construimos, diseñamos, codificamos, ¿no? Para mejorar la organización y habitan en la estructura de las mismas. La mejora de la organización receptora de los sistemas de información son el fin último que justifica su puesta en marcha. En otras palabras, los sistemas de información son los que residen dentro de una organización, dentro de un servidor de aplicaciones, y desde ahí se va a actualizar solo, se va a actualizar, ¿no? Vamos viendo mejoras en la organización, ¿no? Mejoras en la organización. Por eso es que te pido, ¿no? Que ya desde ya, si entras a un negocio, una empresa, el sistema de información que tú vas a operar es vital de que herede las buenas prácticas que te brinda un ERP, un sistema de gestión, un sistema comercial, etcétera, y poder seguir operando. Esa es la ventaja de trabajar con sistemas de información, eh, digamos, diseñadas in-house, ¿no? In-house, por gente, equipo que conozca el negocio. Si no, pues mejor no lo hagamos, ¿no? La idea es esa. Acá, por ejemplo, ¿no? Datos dentro de un proceso pasa a la salida de pedidos, ¿no? Datos de almacén, ¿no? Puedes tirar varios de estos procesos, ¿no? Cálculo de valor de stock, dice, ¿no? Para generar órdenes de almacén. Ventas de perecederos, ¿no? Entra por un control de caja, entra por cálculos estadísticos, etcétera, y sale por los pagos. La caducidad de un producto, por ejemplo, también es un dato que va de repente impreso en los informes, impreso en algunos pagos, y estos son datos para la contabilidad. Por último, tenemos también fechas donde son partícipes dentro de estudios de marketing, emisión de pedidos, informes varios, pero eso lo vamos a dejar digamos, al área que estudia todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este proceso se llama el proceso estadístico, ¿no? Ahí vemos, pues, los estudios de marketing, emisión de pedidos, informes diferentes, ¿no? En la estadística. Ahí está. Cada vez que vamos viendo mejoras sobre el proceso de negocio, cada vez que pasa eso, hay mejoras que hacer, siempre. Siempre hay mejoras que hacer, ¿no? Entonces, esto, ojo, grábatelo bien. Si nosotros tenemos un proceso de negocio ya implementado, lo ideal es ser parte de ese proceso de negocio porque es la única forma que entiendas que tu base de datos está diseñada exclusivamente para esa base de datos. Todas las empresas requieren almacenar información, desde siempre lo han hecho. La información puede ser de todo tipo, cada elemento informativo, ¿no? Nombre, dirección, sueldo. Es lo que se conoce como dato, ¿no? O lo que dice data en inglés, ¿no? Los datos, tú ya sabes que es la representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, entre otros, ¿no? De un atributo o característica de una entidad. La información ya es un conjunto organizado de datos procesados, ¿no? La información es lo que me permite a mí tomar decisiones.
¿Sobre qué? Sobre algo determinado, ¿no? De ello va a salir, pues, número de habitantes, ¿no? Densidad de la población, densidad de la tienda, ¿no? Hay clientes que han aparcado la tienda, han sobrepoblado la tienda, o sea, son datos, son al final datos. Si esto yo lo traduzco a informes, reportería, es otra causa, ¿no? Es otra jarana, ¿de acuerdo? Eso es información, tratamiento de la información. Si yo me equivoco en este cuadrito que está acá en la diapositiva, no le voy a echar la culpa al área de producción, no le voy a echar la culpa al área de TI, no le voy a echar la culpa a la mesa de ayuda, no. Acá es quien genera los datos. Y los datos son generados por cada área, ¿no? El área de compras se dedica a las compras, el área de ventas se dedica a la venta, ¿no? El área de producción, que no hay mucho, pero sí existe, ¿no? Tercerizado, esa parte, ¿no? Eso está tercerizado, ¿no? Entonces, información. Ejemplo, tienda retail, Sara, el dato es un número, 3, información es 3 es el stock de unidades de tarros de leche al día de hoy. Profe, ¿qué tiene que ver el tarro de leche con la ropa? ¿No? Acá me equivoqué, evidentemente, ¿no? El contexto no sería una tienda de retail de ropa, sino una tienda de abarrotes, por ejemplo, ¿no? Stock de unidades de tarros de leche el día de hoy. Importancia, si hay stock negativo, perdón, si hay poco stock, quiere decir que tenemos que hacer una reposición. El valor mínimo de recambio es 10, ¿no? Esto se sabe por algo que se quedó también anteriormente, lo que indica que debo, ¿no? O que se debe cumplir más unidades de ese producto. Bueno, claro. Inmiscuyéndonos dentro del caso, claro, nos conviene adquirir más unidades de ese producto y así mantener el mínimo de atención de acuerdo a la demanda que se tiene. De esa es la importancia en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en resumen, si yo veo que el stock se está acabando y en mi almacén central hay stock, lo que se genera en el sistema es una transferencia, ¿no? Transferencia de tantos productos de un local a otro local, que son del mismo dueño, entre comillas, ¿no? Entonces, acá una información de este tipo me permite tomar decisiones para tener una foto del estatus real de esa organización a nivel de stocks, por ejemplo. Trabajo grupal 4 y ahí nos quedamos, chicos, ¿no? Esto lo vamos a volver a ver el lunes para que, o bueno, lo voy a dejar en el Classroom para que también se quede grabado, ¿no? Para que ustedes puedan llenarlo. 5 ejemplos de datos, 5 ejemplos de información de acuerdo al trabajo anterior, o sea, de acuerdo al negocio que escogiste en el trabajo anterior. Nada más. 5 tipos de datos, 5 tipos de información para el trabajo 3 que lo vimos acá. Si has escogido la clínica, 5 tipos de datos, 5 tipos de información que se deriva de esos datos. Ok, entonces acá ya te puedes explayar muchísimo más, ¿no? Muchísimo, muchísimo más. Ok, eso lo vamos a poner en el Classroom para el día lunes y seguir continuando con esta sesión. Razones para la implementación de un sistema de base de datos. De hecho, un sistema de base de datos tiene un coste de almacenamiento elevado, ¿no? Entonces, perdón, si tenemos una base de datos local, ¿no? Una base de datos dentro de las instalaciones de una empresa, hay que costear, ¿qué cosa? Que todos esos requisitos que hemos estudiado se cumplan. Sin embargo, esto en el tiempo es un coste de mantenimiento elevado. Es por eso que ahora está de moda la tercerización. Vamos viendo la tercerización de la nube para conceptos de, ¿no? de sistemas ERP, sistemas de información, etc. Datos redundantes, claro, a veces, muchas veces en Excel tenemos ahí datos redundantes, datos duplicados que generan errores. En una base de datos X de cualquier manejador, eso ya no sucede, ¿no? Es más, hay técnicas para que las bases de datos tengan una buena distribución y me alerte siempre y cuando existan
datos redundantes para mejorar, pues, ¿no? la homologación. De hecho, hay procesos dentro de la base de datos para poder nosotros hacer mantenimiento de estas tablas, ¿no? Anular índices, por ejemplo, o eliminar índices, generar nuevos índices para que sea más rápida la búsqueda, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil la modificación en los datos y facilidad de problemas de inconsistencia al realizar esas modificaciones. De hecho, vas a tener diferencias, de hecho, vas a tener inconsistencias. ¿No ves que el almacén nunca para? Entonces, si tú de tu almacén estás sacando para hacer comercio, tienes que tener una herramienta que te ayude a controlar ese desbalance. De todas maneras. ¿Ok? ¿Cómo se organizan los datos? Bueno, desde el carácter, que no es carácter, ¿no? Que es una letra, un número, un signo de puntuación, un signo especial, ¿no? El campo que contiene un grupo de caracteres, ¿no? O sea, lo que llamamos el dato, o el atributo de una columna. El registro, ya estamos hablando de fila, ¿no? Está conformado por la agrupación de campos relacionados entre sí, toda la fila, ¿no? Sería un registro más. ¿Cuántos registros tiene tu tabla ventas? 1000 registros, 100.000 registros, 1.000.000 de registros, no sé. Entonces tú vas viendo ahí cuántas filas tiene de esos registros. Archivo ya es cuando grabamos nosotros todo el masticado de la información y está masticada y está lista para ser exportada. ¿A dónde, profe? A un archivo. O dejarlo en el registro, como quieras, ¿no? Lo importante va a ser proceder a generar datos y viendo dónde se van a almacenar. Y estos archivos, ¿no? Que es un conjunto de registros relacionados, ¿no? En una base de datos no relacional, por ejemplo. Todas las inscripciones de los estudiantes de una universidad podrían conformar un archivo, por ejemplo, ¿no? Dice. Claro, necesito un espacio más grande para poder tener, ¿no? Y por último, base de datos, que es el conjunto de tus archivos, ¿no? Está conformado por un conjunto de archivos interrelacionados. ¿De acuerdo? Los archivos, dice acá, de inscripción, además de los archivos de notas, de profesores y de materias conjuntamente que pueden constituir una base de datos de una universidad, por ejemplo. Entonces, acuérdate el orden, ¿ah? Carácter, campo, registro, archivo, base de datos. Pregunta de examen, ¿no? Te lo voy a desordenar y tú tienes que acordar cuál es el orden correcto. El orden correcto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se organizan los datos? Ahí tenemos un ejemplo, mira, carácter, campo, registro, que es la fila, te dije, ¿no? Fila, el registro. Tengo después las tablas, ¿no? Que es un conjunto de registros ya, y una base de datos en sí, que es la combinación de las tablas que hemos ido viendo. ¿Ok? Resumen entonces, los datos constituyen el material de construcción de la información se produce al procesar los datos, la información se genera, ¿no? Se usa para revelar el significado de los datos. La información precisa, relevante y oportuna es la clave para una buena toma de decisiones. Entonces, si nosotros queremos generar datos, elaborar o manejar información de esos datos, lo más importante será hacerlo de manera correcta, precisa, ¿no? La información que se va a obtener es simplemente el output de una salida de un proceso X, ¿no? Ideal sería un proceso de negocio. Casi todos los procesos dentro de un negocio es un proceso de negocio. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber a qué información debemos tener cierta relevancia, significado de esos datos. Esa es la información que yo necesito. Por último, ¿no? Un ejemplo más, ¿no? Para yo recibir un bono, ¿no? Yo tengo que lograr algunas metas. Entonces, toda la información de mis metas se va a dar tratamiento en el área de recursos humanos y el área de recursos humanos va a tener un batallón ahí, ¿no? Para determinar qué dato es correcto, qué dato no es correcto, ¿no? Entonces, ahí la información tiene que ser muy precisa, pero eso va a depender siempre de un sistema informático, un sistema ERP, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es en resumen. Entonces, chicos, preguntas finales, por favor.
Profesor, una pregunta. ¿El trabajo número 3 y el número 4 se van a exponer juntos o van a ser separados? No, se exponen juntos, ¿sí? Lo voy a subir ahora en el Classroom para que el lunes ya lo podamos presentar, ¿ya? Ah, ok, En clase, de manera presencial. ok. Entonces, cosas que vamos exponiendo el trabajo uno, el trabajo 2, el trabajo 3 y 4 de una vez, ¿no? Ya vamos exponiendo. Cosa que ya tenemos nota. Ojo, no solamente la nota de presentación, que es la del Classroom, sino adicionalmente una nota ya de participación, que sería salir a exponer, ¿no? Ojo, acuérdate, todos los trabajos que se envían tratan de nivelarse, tratan de que eso sea una práctica, o sea, de hecho, ¿no? Y no les falte alguna nota al final del ciclo. La idea es complementar y tener todo listo, ¿no? No tener faltas en los trabajos, etcétera, ¿no? Aprovechemos que son temas, conceptos sumamente básicos y que acá lo que yo quiero es que abstraigas el negocio que has escogido, ¿no? De tu grupo que ha escogido el negocio, abstraigas y empieces a ver, ¿no? Cambios en tus datos, en la información que manejas, las, ¿no? Diferentes cosas que tú manejas, para que al final tengas información digerida y después de eso que viene, la toma de decisión. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos ahí. Voy a publicar de una vez esto en el Classroom para que el día